Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Van a disculpar la interrupción de repente del programa porque nuestra llegada aquí ha sido una manera muy especial. Siempre desde muy antes hemos aprendido a vivir en el presente, el instante, y tratar de sacar las enseñanzas a todo lo que nos toca vivir. Hace muchos años atrás, el señor Imperator y nuestro hermano Gabriel fueron al Perú. Y nos visitaron en Huancayo, Gabriel, para invitarnos a un proceso, dice, de integración del pueblo gnóstico. En aquellos tiempos nosotros ahí en el centro del Perú vivíamos en un grupo bastante privado, bastante cerrado en muchos aspectos, especialmente en esto de compartir con otros grupos el trabajo, el conocimiento, porque así habíamos sido formados. No nos quejamos de ellos, sino que nos dio la oportunidad de buscar un trabajo interior cada vez más intenso. Y en ese trabajo interior, pues, nosotros aprendimos de que las cosas llegan y solo hay que tener paciencia, porque la paciencia es un tesoro muy grande y si el Padre tiene algo destinado para nosotros, hay que tener paciencia, porque cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, estamos seguros que tienen algo que hacer. ¿Por qué están acá? ¿Por qué hemos venido a este lugar? Y bueno, en aquellos tiempos nosotros nos invitaron a ese proceso, dirigíamos un grupo bastante grande ahí en Huancayo, aproximadamente de 100 estudiantes, y bueno, no perdimos la oportunidad y nos reunimos en Lima, y en Lima tuvimos la oportunidad de conocer al señor Imperator, al señor, a la doctora Hipatía, a los hijos del maestro y algunos más, y el señor Salomón también, y ahí pudimos conocer un hecho muy interesante, que la gnosis es una vida continua, es un proceso continuo de existencia en el cual uno no debe estar cerrado a los demás. Más al contrario, cuando más nos abrimos a los demás, más internamente logramos profundizar. Y en aquella oportunidad, pues, bueno, como no hay casualidades, escribimos un pequeño libro dedicado a nuestro señor Huiracocha. Huiracocha es el dios de los incas, es el Cristo de los incas. Algo como ustedes acá tienen a su señor Quetzalcoatl. Para nosotros, nuestro dios es el señor Huiracocha, que nosotros le llamamos como el Apuinti Taitayay, Apuinti Huiracocha Taitayay. Cuando estábamos sentados ahí decíamos, si nos dieran la oportunidad de hablar, ¿qué diríamos? Entonces le dijimos, Imainaya Kashkanki. ¿Saben qué significa Imainaya Kachkanki en el lenguaje quechua? ¿Cómo están? Qué gusto de verlo. Qué alegría de estar con ustedes. Porque estos idiomas, el quechua, me imagino el maya y todos ellos, con unas cuantas palabras se puede decir mucho, mucho. Y el Imainaya Kachkanki quiere decir por eso. No es como el español, buenos días, frío, o como el inglés todavía más frío, sino es decir algo que del corazón de uno tiene que llegar al corazón del otro. Es como despertar en el interior de cada uno de ustedes esa fuerza mágica y misteriosa del ser escondida en lo profundo de su corazón y que eso se comparta como un amanecer, como un nuevo día, para que la alegría de uno, la alegría del otro sea la de todos. Y así fue que se inició un periplo, que francamente así lo hemos tomado, que año tras año, en los 2 últimos años, increíblemente con el grupo de personas que nos acompañan, entre ellos mi querida esposa, hemos viajado más que en toda nuestra vida. Hemos viajado, hemos estado en el Brasil, después hemos estado en Colombia y ahora estamos aquí en México. Y nosotros decimos, ¿por qué es todo esto? Y buscando dentro de la antropología gnóstica del Imperio de los Incas, nosotros en el Imperio de los Incas teníamos un camino. Es el mismo camino que siempre nos ha enseñado el camino del Logos, el camino del Cristo, el único camino, al cual nosotros le llamamos el Capajñán. El Capajñán es un camino que surge en el sur de Chile, en la Tierra del Fuego. Miren ustedes cómo la naturaleza repite exactamente los procesos internos. Allá en el sur de Chile está la Tierra del Fuego, que en estos momentos se estremece espantosamente con terremotos, volcanes, mareas, cosas terribles, porque algo está sucediendo en la Tierra. La Tierra se está estremeciendo porque está cambiando. Hace unos instantes hablaban sobre la era de Acuario. Sí, la era de Acuario es transformación, pero esto no solamente se va a ver en el cosmos, también en la Tierra, dentro de cada uno de nosotros. El fuego llameante ahí en el fondo
el sur del continente americano, en Chile empieza a transmutar sus aguas de vida, empieza a sublimar sus energías creadoras y desde ese lugar empieza a subir la corriente sagrada por el canal medular de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes para nosotros es un lugar sumamente sagrado. Es una serie de cadenas montañosas que llegan desde Chile hasta Colombia y aún se extienden a Centroamérica. Y a través de las entrañas de la cordillera de los Andes, nosotros sabemos que está el Capañán escondido. Ese Capañán, el camino real del dios Apuinti Huiracocha. Apucontixicuniraya Huiracocha, dios grande solar, venido de las procelosas aguas del océano, nacido en el sur del continente americano, allá en Chile, en la Tierra del Fuego, en las cataratas de Iguazú. Cuando nosotros fuimos para las cataratas de Iguazú, no negamos que fuimos con una intención también de turismo, porque es muy bonito ese lugar. Pero en el fondo sabíamos que hay algo ahí. Y cuando estuvimos en esas portentosas cataratas, nosotros descubrimos con asombro que era la tierra misma que transmutaba sus aguas de vida en esas inmensas masas de agua. Se formaba el arco iris, el coichi, como decían los incas, el pacto de Dios con los hombres. Y desde ahí el fuego sagrado comienza a subir desde el sur del continente americano a través de la cordillera de los Andes. Sigue su camino hasta llegar a Bolivia, en el lago Titicaca, algunos de repente habrán escuchado ahí, en donde se desarrolló la primera cultura inca llamada el Tiahuanaco, la madre de todas las culturas, descendiente desde civilizaciones muy antiguas de los atlantes, y aún se han visto vestigios de continente lemur. En el sur de Chile están las islas de Pascua, y en esas islas de Pascua están esas cabezas gigantescas que el mismo maestro dicen eran los adoratorios de los antiguos lemures. De tal manera que nuestras investigaciones nos llevan a ver que el imperio de los incas es tan antiguo que su origen pues no se pierde, como dice el maestro, en la noche de los siglos, en civilizaciones portentosas y antiguas. Y ahí siguiendo ese camino del Capañán, que desde Chile llega hasta Bolivia, y de Bolivia ingresa al Perú por el Tiahuanaco, la cordillera de los Andes en su interior lleva esa energía crística del señor Huiracocha. Apuinti Huiracocha, bendito señor sol. Y Mainaya Cachcanqui dice, feliz día, buen día, despertemos, amanecemos. O como dicen también, Illari, Runa Illari, ¿qué quiere decir hombre? Despierta. Escuchábamos hace unos momentos a nuestros amigos que nos han alimentado el alma, el corazón con esa danza maravillosa. Decir, despertemos la conciencia. Hasta que el hombre real no aparezca sobre la tierra, no habrá paz sobre la tierra. Y nosotros decimos, hasta que no vuelve el Inca, no habrá paz sobre la tierra. Porque el Inca es el verdadero hombre solar. El Apuinti Huiracocha es padre de los incas. El inca se le llama un Intipchurín, así le llamamos. ¿Qué es un Intipchurín? Es un hijo del sol. También le llamamos el Huahuaquillán. Huahua, no sé si algunos conocerán, significa criaturita, bebito. Quillán es la luna. Apuinti, el sol. La mamaquilla, la luna. Los padres del inca. Este inca en el fondo no es nada más que el Caín. Ese Caín caído, ese Caín que se redime. El mismo maestro decía, Inca es la palabra Caín, pero es invertido. Es decir, el Caín que ya se levantó, que dejó de vagar como un paria sobre la tierra, que encontró en la tierra sagrada del Cosco para poder asentarse. El Manco Cápac, el mensajero de los dioses, que vino desde el tiempo de los atlantes para refundar, mejor dijéramos, el imperio de los incas. Y por el centro de la cordillera de los Andes, el fuego sagrado sube desde el interior, sube desde el sur. El imperio de los incas se dice que estaba dividido en 4 suyos. Suyos son 4 reinos. Eso nos acuerda a la primera conferencia, si no me equivoco, sobre los cuatro reinos. Los 4 reinos, fuego, agua, aire y tierra. Y se dice que un inca era el rey, el sacerdote rey del Tahuantinsuyo, es decir, el que había conquistado los 4 reinos. Lo más interesante en todo esto
es que en los 4 esquinas, en los 4 puntos cardinales, están los 4 suyos, al oriente, al poniente, al norte y al sur. Pero el camino del Capac Ñan va desde el sur hacia el norte. Cuanto más al norte vaya, más llevará estas enseñanzas del señor Huiracocha. Pero en medio se cruza el otro camino, que es el camino del Inti Ñan. El camino del Inti Ñan nace ahí en el este. Se le llama Antisuyo. Cuando llega al esplendor del mediodía se le dice Intisuyo. Y cuando se sumerge en las aguas del océano se le dice Contisuyo. Y si ese es el camino de los incas, y cuando este camino se cruza con el Capac Ñan que viene desde el sur hacia el norte, entonces forman cruz. Y al formar esa cruz, esta cruz se verifica en el ombligo del mundo, en el Cusco. Ahí donde se levanta el famoso Machu Picchu. Ahí donde se hacen los dioses. Decían los antiguos que el Machu Picchu es un santuario en donde solo iban los grandes iniciados a convertirse en incas. Antes de llegar al Machu Picchu hay un camino de 7 ruinas. Ruinas decimos porque están bastante descuidadas. Y en ese lugar se iban preparando los grandes iniciados paso por paso, caminando por esas 7 iglesias del Apocalipsis que decían, hasta llegar al Machu Picchu. Y en el Machu Picchu estaban preparados la pareja real, el Inca y la Colla. Y ahí practicaban el fuego sagrado. Ahí se dice que en el Machu Picchu el hombre llegaba como un hombre. Machu Picchu quiere decir ave vieja, un ave cansada. El ave cansada de volar durante miles o millones de años resuelve incinerarse entre su nido elaborado con maderas de sándalo, incienso y mirra. Ustedes saben a quién nos referimos, ¿no? Al ave fénix. Y cuando se quemaba ahí en el Machu Picchu, entonces ahí detrás del Machu Picchu hay una gran montaña que le llaman el Huayna Picchu. Huayna es muchacho, joven, recién jovencito, adolescente. Entonces ahí emergía nuevamente el Inca, reemergía esa ave sagrada y se elevaba hacia la Vía Láctea. Y cuando se elevaba la Vía Láctea se convertía en el Lili. Lili es el ave ancestral, es la Vía Láctea. Y los incas construyeron el Cusco en un fiel reflejo cosmogónico de la Vía Láctea. Es decir, si uno ve la construcción del Cusco mismo, es un reflejo arriba de las estrellas de la Vía Láctea. A esto los incas le llamaban el misterioso Yanantín. O sea, al comienzo escuchábamos la dualidad. Cierto es, la dualidad hay en todo, arriba, abajo, en lo grande, en lo pequeño. Lo que es grande está en lo pequeño. Y si nosotros en lo pequeño no hacemos lo que está en grande, entonces no hacemos nada. Hace unos días, por ahí escuchábamos esto de la Sagrada Biblia y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Ciertamente creo que todos hemos leído eso alguna vez, o hemos escuchado, y hasta dentro de las enseñanzas hemos escuchado. Pero ¿qué significa esto, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Qué significa esto? ¿Que eso solamente lo debe hacer el Cristo? Repetimos, hermanos, lo que no se hace en pequeñito, no se hace en grande. Y si nosotros nos sentimos o decimos que somos imitadores del Cristo, entonces tenemos que aprender a hacer en pequeñito lo que el Cristo hacía en grande. Obviamente nosotros no somos el Cristo, nosotros no estamos a esas alturas, pero si en pequeñito no hacemos, no vamos a hacer nada. Y una de las razones que nos hemos animado a venir a una pequeña digresión es justamente eso. Hasta hace una semana atrás no teníamos mayor intención de venir. Se nos llamó nuestro amigo Gabriel y nos invitó y nos dijo para ir, pero nosotros no estábamos muy seguros de eso. Hasta que el señor Imperator, con toda su amabilidad, llamó y dijo: ¿dónde está mi amigo George? Así me llama Jorge, ¿sabes? Y entonces, va a venir. Bueno, pues nos reunimos con los hermanos, nos vamos y nos venimos, acá estamos. Acá estamos para reunirnos con todos ustedes. Y decimos: ¿por qué estamos acá? Y en el transcurso de estas conferencias que han pasado, queridos hermanos,
Agradecemos a los que han disertado, le agradecemos de todo corazón, le agradecemos a los amigos que han bailado esa danza, qué hermosa, qué bella, qué mensajes, qué enseñanza, porque hemos venido a encontrar lo que hemos venido a buscar. Hemos encontrado aquello que necesitábamos encontrar. El mensaje es muy claro. El mensaje es bien claro, claro. Es despierta tu conciencia. Hay que despertar nuestra conciencia, porque si no despertamos nuestra conciencia, queridos amigos, estamos perdiendo miserablemente nuestro tiempo. Y hagamos lo que hagamos, no vamos a llegar a más. Despertemos nuestra conciencia. Los incas decían, Illari, Illatixi Huiracocha, Illa, luz, despierta, despierta. El maestro Samael dice, podemos despertar la conciencia, sí. Entonces, sí, uno siempre ha pensado que esto, el despertar de la conciencia, es esto. Tenemos 3% de conciencia, 97% de inconsciencia. Tendré que despertar esos 97 poquito a poco, dándole al trabajo, eliminando al defecto. Pero ¿saben cuál ha sido nuestro gravísimo error de todos? Es que ni siquiera el 3% lo tenemos despierto. El 3% lo tenemos dormido. Por eso es, queridos amigos, que no vemos el Capañán, o mejor en otras palabras, no vemos el camino. Porque si tuviéramos el 3% de conciencia despierta, el camino está en nuestras narices. Está ahí frente a nosotros en cada acto, en cada instante, en cada momento. Pero ese 3% está dormidito. ¿Y por qué está dormido? Primeramente porque, como lo que bailaban decía, la madre, la naturaleza nos ha encantado, nos ha hechizado, nos ha seducido y hemos caído en la seducción dormidos. Porque repetimos, si tuviéramos el 3% veríamos el camino. Pero ¿cómo se despierta ese 3%? Hay que seguir el Capañán. O en otras palabras más sencillas, como el maestro acostumbraba a decir, practica la autoobservación, el recuerdo de sí mismo, el alerta novedad, la capacidad de asombro. Pero no practiques cuando se te ocurre. Practícalo las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Controla a ese burro, a esa mente que está pensando que va de aquí para allá. Controla, échale látigo, no dejes que se te arrastre. Y entonces, queridos hermanos, en un año despertamos ese 3%. Pero claro, le estamos diciendo que trabajo diario, no trabajo de un día sí, otro día no. Y sinceramente, hermanos, es así. El Capañán que viene desde el sur de Chile pasa por el imperio de los incas, pasa por el Perú, pasa por Huancayo también. Ahí en Huancayo nosotros teníamos un dios llamado Huarihuiracocha. Y ahí en Huancayo teníamos un dios que se llamaba Huallayu, el Huallayu Carguancho, el dios temido por todos, porque el Huallayu Carguancho es la misma simbología de Lucifer. Decían las viejas tradiciones huancas, al comienzo el Huallayu Carguancho era un dios poderoso, era un dios generoso, señor del fuego, y la gente creyó en él por el fuego. Pero cuando la humanidad se pervirtió, miren qué simbólico, ¿eh? Cuando la humanidad se pervirtió, entonces este se trastocó en un ser cruel, sanguinario, duro, que exigía sacrificios, muerte. Y los hombres solo tenían dos hijos. Un hijo para sembrar a la tierra, para sembrar alimento, y el otro hijo para el alimento del Huallayu. Entonces el hombre sufría, el hombre gemía de dolor, la mujer sufría y hilvanó el primer Halli. El Halli es la oración inicial que uno hace, esa oración matinal, esa oración que nos pedías un instante las personas, los amigos, esa oración que sale del fondo del corazón, esa oración que dice, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame. Esa oración que sale sin palabras, sin estar formándola, sino sale. Y entonces el señor Huiracocha escuchó el clamor de la mujer y
envió a sí mismo. Pachacamac, el padre, envió a su hijo Huiracocha y él vino a combatir al Guayayu. Y combatieron durante muchos siglos, así dicen las tradiciones. Y entonces en esas batallas, Huiracocha construía, Guayayu destruía. Huiracocha era el día, Guayayu era la noche. Y así, producto de esa lucha, surgieron los Andes, las cañadas, los ríos, los paisajes esos fuertes que existen por nuestra tierra, unos abismos profundos, unas montañas altísimas, frío extremo, calor extremo. Todo eso era producto de esa batalla y de las rocas calcinantes de las montañas, de los volcanes. El señor Huiracocha creó al primer hombre y lo creó en lava, en fuego borbotante, en piedra. Miren qué clara era la enseñanza. El Rumi fue creado en piedra. El Runa fue hecho en Rumi, en piedra. El Ruru, la semilla, floreció y apareció el poblador de los Andes. Apareció el Inca, apareció ese pueblo y todos ellos eran llamados a seguir el camino del Capacñán, que va desde el sur hacia el norte. Va camino y cada vez que va pasando por ciertos lugares de los Andes, hermosas y viejas culturas manifiestan sus enseñanzas. Así tenemos culturas como la Tiahuanaco, le decíamos, la Paracas, la Chimul, la cultura Chavín, la cultura del señor de Zipán, viejas culturas maravillosas en el que el viejo iniciado, caminando por esos lugares, aprendía de esos centros sagrados la enseñanza que ahí había. Nos llama poderosamente la atención que en el norte del Perú, en Lambayeque, hay unas escuelas de muerte. Unas escuelas de muerte que ustedes entenderán no se refiere a matar a la gente, sino se refiere a la muerte mística que tanto anhelamos, esa muerte que necesitamos. Y entonces los incas hablaban de enseñanzas que había que aprender. Los 4 huiracochas en los 4 rincones de la tierra eran como las 4 estrellas de la Cruz del Sur, una constelación que hay en el hemisferio sur. Pero ellos decían, pero el verdadero huiracocha es la 5ª estrella. Esa estrella que está al centro de esas 4 estrellas. Lo increíble y asombroso que uno mira arriba al firmamento y no hay esa estrella. Pero ellos insistían y decían, es la 5ª estrella de la Cruz del Sur. Es la rosa en la cruz. Es el Cristo crucificado. Entonces luego cuando vinieron ya los conquistadores, todo esto se fue perdiendo, pero ellos esperaban el regreso de su señor Huiracocha. Al igual que acá en México esperan el regreso del señor Quetzalcóatl. Y ciertamente que el 5º Huiracocha regresó. El señor Quetzalcóatl ha regresado. Y no estamos hablando de cuestiones históricas ni personales. Estamos hablando del Cristo rojo de Acuario, el 5º de los 7 que ha regresado trayendo el mensaje de la redención. Porque en el Cristo, todos los Cristos son uno. Y ese Cristo rojo de Acuario es el 5º Huiracocha que se esperó durante miles de años. Los incas esperaron, llegaron y decían, el 5º de los Huiracochas es el señor Huiracocha, el dios blanco venido del océano. Acá también dicen que el señor Quetzalcóatl era un dios blanco, ¿no? Pues es blanco no por el color, es blanco por la pureza, por la inmaculada parte de su ser, por la expresión de ese Cristo dentro de él. Ese 5º Huiracocha regresó y nadie lo reconoció. Llegó el Cristo de rojo de Acuario para enseñarnos el camino del Cristo y tampoco lo hemos reconocido. Estuvo dentro del cuerpo de nuestro venerable maestro, ahí en Víctor Gómez. Estuvo en ese cuerpo encerrado. Cuando se autorrealizó, se liberó en cada átomo, en cada célula, en cada partícula. Finalmente, cuando desencarnó, el señor Samael se absorbió dentro de las partículas de ese personaje, pero no murió. No murió, porque el Cristo no puede morir. El Cristo siempre va a estar vivo. ¿Y dónde está?
En el recuerdo, queridos amigos, en el ayer, en años atrás, ¿dónde está el Cristo rojo de Acuario? Entonces dicen los viejos sabios, dicen, es que el tesoro más grande se esconde donde nadie lo busca de verdad. El tesoro más grande siempre se esconde en aquel lugar donde nadie va a querer ver. Pues queridos amigos, está en el interior de cada uno de nosotros. Está en lo más íntimo y profundo de nuestra conciencia. Cada uno de nosotros lleva en su interior al Cristo rojo de Acuario. O en otras palabras, llevamos en nuestro interior al Samael interior, íntimo. Y uno dice, pero ¿cómo es eso posible? El maestro Samael en sus obras decía, así como existió Jesús el Cristo, cada uno de ustedes tiene a su Jesucristo interior. Búsquelo en su interior, que desde el interior lo va a llevar. Cuando hablamos de la era de Acuario y vemos la inmensidad de la constelación de Acuario, ¿por qué no lo vemos dentro de nosotros? Cuando vemos las estrellas que rodean nuestro planeta, inmensas constelaciones, ¿por qué no lo vemos dentro de nosotros? ¿Por qué si estamos reunidos en este auditorio, por qué no nos vemos uno dentro de nosotros? En la mañana hubo un momento en que comentaron el fallecimiento de un misionero. Nosotros personalmente no lo hemos conocido, ciertamente, como tampoco conocimos al maestro Samael cuando tuvo el cuerpo. Pero sin embargo, cuando hablaban de la muerte de ese señor, sentimos en lo más íntimo de nuestro corazón una profunda tristeza que increíblemente a todos los presentes creo que nos lo sentimos. Sentimos una pena como de haber perdido algo. ¿Pero por qué? Porque todos estamos dentro de todos. Los incas decían, ese es el principio del Yanantín. Lo de arriba, lo de afuera está dentro de ti. El Capañán no es el camino ese que va solo por la cordillera de los Andes, es el camino que va por tu cordillera de los Andes. ¿Y cuál es tu cordillera de los Andes? Es tu columna vertebral, que empieza acá en el sur, en Chile, en la tierra del fuego, y sigue su camino hasta llegar al Chinchaysuyo. Chinchaysuyo quiere decir la tierra de las estrellas, la reunión de los dioses, decía. ¿Dónde termina el Chinchaysuyo? Geográficamente termina más o menos en Colombia, pero sabemos que va más allá, porque las entrañas de la Tierra llevan la energía creadora del mismo planeta. Hace unos momentos también hacía mención, un hermano decía, lo de que ha sucedido en Nepal, en el terrible terremoto que ha habido ahí en los Himalayas. Esto es una noticia muy preocupante. Es muy preocupante porque la tierra misma está padeciendo, está sufriendo la calamidad de la humanidad que vivimos sobre ella. Entonces la tierra está reaccionando. Y los Himalayas, ustedes saben, también es la cordillera, es la columna vertebral del planeta Tierra. Nosotros venimos, o sea, los peruanos, venimos del hemisferio sur del planeta. Nosotros estamos al sur del Ecuador y del sur para abajo nosotros estamos, por decirles, ustedes están en primavera. Nosotros hemos entrado al otoño. Cuando ustedes celebran su solsticio de invierno y la Navidad, nosotros estamos entrando al verano. Y de tal manera que para nosotros geográficamente, por decir la Navidad, nos corresponde el 24 de junio, a los 6 meses exacto. Pero como no estamos aquí para entrar en controversia, que vamos a celebrar ahí, no, estamos en un planeta unido, nosotros también celebramos la Navidad el 24 de diciembre, pero geográficamente para nosotros la Navidad corresponde al 24 de junio, que se le llama la fiesta del Inti Raymi, el nacimiento del Apu Inti, del dios Sol. Es el mismo conocimiento, por eso es lo mismo. Ustedes lo que tienen acá, nosotros lo tenemos allá, pero lo tenemos de una manera como si fuera en un espejo en cuestión de fechas. Por eso es que la Tierra guarda un equilibrio maravilloso y portentoso,
Para nosotros la cordillera de los Andes es lo mismo que podríamos decir los Himalayas, porque hay hasta corrientes de filosofías bastante antiguas que hubo un tiempo que decían que la fuerza magnética de los Himalayas se habían trasladado al Cusco. Lógicamente que ahí también ha habido mucha especulación al respecto. Y no es que se haya trasladado la fuerza magnética de un lugar a otro, sino que así como los Himalayas es la fuerza magnética del hemisferio norte, la parte de los Andes, esa parte corresponde a la fuerza magnética del hemisferio sur, pero el conocimiento es el mismo. Es como decirle, ¿quién tiene que eliminar a los ucucos? Ucucos nosotros decimos a los habitantes del abismo. ¿Quiénes son los habitantes del abismo? Nuestros egos, nuestros yoes, nuestros agregados psicológicos. Entonces decían los incas antiguos que los dioses surgen del Ucupacha. El Ucupacha es la región de abajo de la tierra, el Caipacha es la región centro y el Hanampacha es los mundos superiores. Pero dice que los dioses surgen del Ucupacha. Es como la representación que hacían nuestros amigos, en la que le decían a la esencia esa pura que tenía que descender al abismo, a los infiernos del Mictlán, creo, para que luego emerjan. Pero tenían que vencer las tentaciones, tenían que vencer los peligros. Es lo mismo. En el camino de los incas había unas puertas que unían el abismo con la parte física que le llamaban las pacarinas. Estas pacarinas eran lagos generalmente de donde surgían. Y entonces la leyenda de los incas hablan del señor Manco Cápac, que surgió con su esposa Mamacolla o Mamaoclio del lago Titicaca para fundar el imperio de los incas. Y en pareja llevaban una barretilla de oro, símbolo viviente del barayo, del cetro de poder de la columna, y ellos decían que tenían que ir probando en la tierra hasta que encontraron una tierra buena en donde se hundiera el barayo. Y cuando llegaron al Valle Sagrado de los Incas, al Cusco, se hundió la barretilla ahí y ahí fundó el imperio de los Incas. Y ahí empezó las enseñanzas de los Incas maravillosas. Pero sin embargo, si viéramos un poquito más allá, el imperio de los incas siempre ha sido una cultura que ha permanecido algo así como en el anonimato, escondida. Es algo así como un equilibrio. Si ustedes observan el mapa de la Tierra, el globo terráqueo, del hemisferio norte para arriba están todas las grandes culturas. Está la China, por decir, los faraones, todas esas viejas culturas maravillosas, pero la única gran cultura del hemisferio sur ha sido los incas. Pero los incas siempre han permanecido como en reserva. Y entonces ellos decían que cuando algo grave sucediera, entonces los incas surgirían para mostrar nuevamente el camino. Cuando la Atlántida se hundió en aquellos tiempos, dice, hubo el peligro de que no se pudiera formar el ejército de salvación, el pueblo de salvación. Y entonces los atlantes enviaron a un gran maestro llamado Manco Cápac. Y este gran maestro preparó al pueblo inca para hacer el plan alternativo de una nueva raza. Por eso llegó Manco Cápac nuevamente a reunificar el imperio de los incas. Pero gracias a Dios se formó el Ejército de Salvación Mundial y esa historia creo que todos lo sabemos. Llegó al desierto de Gobi, se formó el nuevo pueblo y entonces los incas volvieron a su estado de, ¿cómo decimos?, anonimato, de no mostrarse. Y es así como la sabiduría inca siempre ha estado en ese nivel. Siempre se ha mantenido como al acecho, esperando la oportunidad. Tenemos que meditar mucho al respecto, queridos amigos, porque escuchábamos hace un instante cuando hablaban de la era de Acuario y decían algo así como el futuro de la humanidad está en la raza latinoamericana, está en las Américas. Ciertamente que sí, pero alguna vez nos hemos puesto a reflexionar por qué. ¿Por qué dice que en la raza latinoamericana está la simiente de la siguiente raza? Nos hemos puesto a pensar por qué.
porque todos somos mestizos. Cuando veníamos acá a México, nosotros con asombro hemos visto que la gente de México es muy similar a la gente del Perú. Hay muchas semejanzas hasta de color y todo ello. Tenemos mucha similitud en nuestras tradiciones, en todo. Es como si formáramos todo el pueblo latinoamericano una gran confederación, una confederación de pueblos que en el interior de nuestra simiente hay algo depositado que es lo que rescata el camino. Los que venimos del hemisferio sur tenemos en nuestra simiente las enseñanzas incas. Ustedes del hemisferio norte tienen las enseñanzas mayas, aztecas y de todas esas viejas culturas. Lo que pasa es que como tenemos la conciencia dormida, no nos damos cuenta. Antes, cuando los amigos estaban danzando, nosotros veíamos cómo de ellos brotaba ese fuego, brotaba ese algo especial que aún nosotros, no siendo de estos lugares, sentíamos como en nuestro interior se movía una especie de fuego, de entusiasmo, de alegría, de algo especial que nos invitaba en algún momento a querer danzar junto con ellos. Pero obviamente como somos el público tenemos que estar tranquilitos. Pero sin embargo, ese es el fuego secreto que subyace en el interior de nuestra simiente. Pero como nuestro 3% está dormidito, no nos damos cuenta. Si nosotros despertáramos ese 3%, entonces el camino se nos encamina, vale la redundancia, de una manera bien clara y concreta. Entonces, como dice el maestro, el camino está en tu nariz, está frente a ti. Pero ¿qué debo de hacer? No te preocupes por lo que tienes que hacer. No te preocupes por lo que vas a decir o hablar. Deja que el espíritu dentro de ti se manifieste. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan? Está en la Biblia. ¿Pero qué espíritu? Ese ser que se lleva adentro. O queridos amigos, o todos somos puro defecto. 97% de defectos, ¿no? Casi todo, ¿no? Pero ese 3%, mueven la cabeza algunos diciendo, es que lamentablemente ese 3% está dormido. Y insistimos por tercera vez, ese 3% está dormido. Pero si despertáramos ese 3%, le repito también por tercera vez, veríamos el camino. ¿Cuál es el camino? Caminante, el camino se hace al andar. ¿Cuál es el camino? ¿La casa de la montaña? ¿Cuál es el camino? Es que mientras tengamos la conciencia así, no vamos a ver. Y entonces es ahí donde cometemos dos errores bien graves dentro de el movimiento gnóstico internacional. Por favor, esto lo decimos sin ánimos de crítica ni nada. Uno de ellos se llama la aparición de maestros. ¿Está bien? Pero maestros entre comillas, con respeto, no nos metemos mucho por ahí. Y el otro error que cometemos se llama el seguidismo. ¿Saben qué es el seguidismo? Su palabra lo indica. El seguir. El maestro decía, ciegos, guías de ciegos, todos a la Biblia. Ahora, eso no quiere decir que entonces no sigo a nadie. Es que tenemos a quién seguir. ¿A quién tenemos que seguir? A nuestro real ser interno. ¿Y quién es ese real ser interno? El Cristo íntimo. ¿Y quién es ese Cristo íntimo en estos tiempos? Eso, Samael. El Samael interior, el Samael íntimo, el Cristo rojo de Acuario, la fuerza dinámica de nuestro ser, el impulso que nos lleva a hacer las cosas que sirven a la gran obra. Entonces le preguntaban al maestro, le decían, maestro, ¿y cómo es eso? El maestro dice, ¿qué creen que los ha traído acá? ¿Quién creen que los trae a las conferencias? ¿Quién creen que los lleva de viaje? ¿Quién creen que les hace dar conferencias? ¿Ustedes?
No, yo sí, un gran conferencista. Mentira, esa es vanidad, orgullo, soberbia. Hay que dejar que Él fluya. Hay que dejar que Él nos guíe. Y ciertamente es así. ¿Quién nos lleva el impulso de formar, levantar nuestros sagrados recintos? ¿Quién nos está queriendo unir en una integración? Nosotros. No, es que nosotros si queremos hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a formar una integración una confederación, disculpen la palabra, pero ¿quién va a querer ponerse al delante, al frente? Un cualquiera de los tantos, yo es, ¿no? Pero ¿quién debe estar adelante, hermanos? ¿Quién? El Cristo rojo de Acuario. Y si cada uno de nosotros lográramos la expresión de Él, ¿creen que tendríamos necesidad? ¿Creen que tendríamos esa desesperación? Entonces cada uno de nosotros tendría que cumplir el papel que le corresponde, exactamente para lo cual está puesto en el camino. El que es instructor seguirá siendo instructor. El que es misionero seguirá siendo misionero. Y el que es simple estudiante como el que habla, seguirá siendo simple estudiante, ¿no? Pero cada uno procuraríamos cumplir con lo que nos corresponde desde adentro. Hay personas que han nacido para mandar, hay personas que han nacido para obedecer, pero ¿qué hace nuestro ego mañoso? Todos queremos mandar, ¿no? Y nadie queremos obedecer. Pero hermanos, cada uno cumplimos algo dentro de la obra. Hasta la persona más sencilla y humilde y silenciosa, hemos visto en las experiencias de los años que tenemos, son a veces los que sostienen los grupos gnósticos. A veces esas personas calladitas que no hablan mucho son los que gracias a ellos los grupos se sostienen. Y a veces los instructores nos damos con la sorpresa que nosotros solo somos la voz que canta. Nosotros solo somos el tambor que resuena y nada más. Por eso, hermanos, si tuviéramos ese 3% de conciencia, qué diferentes serían las cosas. Qué distintas serían las cosas. Pero es que lo podemos hacer. Podemos lograr que ese 3% de nuestra conciencia despertara, aunque sea a un 2%. Pero lo tenemos que hacer, porque ya no podemos vivir de propósitos idealistas. Ya no podemos seguir viviendo de sueños fallidos. En la primera conferencia escuchamos cuando decía el que disertaba, es que tenemos que tener decisiones. Pero ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es el compromiso que tenemos todos? Todos, ¿ah? Todos sin excepción. Acá no hay que el instructor que trabaje y nosotros lo seguimos. Que el instructor medite. Y él medita, pues yo solo soy un simple estudiante. No, todos tenemos que meditar. Si no podemos en grupo, en casa, pues. Pero en casa también es un cuento a veces, ¿ah? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si no se puede estar en autoobservación las 24 horas del día, empezaré pues por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero tengo que proponerme. Hoy día, 5 horas de alerta. Mentira, ni 5 minutos, ni 5 segundos, pero tengo que insistir. Tengo que darle un propósito a mi existencia. Tengo que prepararme a servir a mi real ser interno. Tengo que servir al maestro, al quinto Huiracocha que ha venido a mostrarnos el camino. Tengo que lograr encontrar qué es lo que tengo que hacer en este camino, cuál es el papel que tengo que cumplir. Porque no todos cumplimos el mismo papel. Todos tenemos algo que cumplir en este camino. Algunos estarán para organizar, otros estarán para dirigir, otros estarán para hablar. La gran mayoría estaremos para escuchar. Y ¿por qué hemos venido acá a México? Sinceramente, queridos amigos, hemos venido a aprender.
Y ciertamente que en estas cuantas horas que estamos acá, y aún del viaje ese largo que nos hemos vendido, estamos aprendiendo. Y gracias les da personalmente por la oportunidad que nos dan de hablar, porque hemos aprendido que la mejor manera de aprender a veces es enseñando. Cuando uno habla el conocimiento, tiene dos responsabilidades. Una, que tiene que dar la conferencia, y la otra, tiene que cumplir con lo que está hablando. Y si no lo hacemos, ay de nosotros. Porque es así. Por eso es que hay muchas personas que no quieren hablar. Pero si se tiene que hacer, ¿qué podemos hacer? Tenemos que cumplir nuestro propósito. Nuestro viaje que hemos empezado hace 2 años atrás, hasta un poco más, está llegando cada vez más al norte. Tenemos que traer la vieja enseñanza de los incas. Y para completar esto, hay 4 palabras que los incas daban con el cual se completaba el camino. Ellos decían, hay 4 huiracochas, hay 4 palabras. Las 4 palabras son, allin mi munay, allin mi yachay, allin mi ruay, allin mi upayay. Pero estas 4 palabras son nada sin la 5ª palabra, allin mi ayay. ¿Qué significa? Allin mi munay quiere decir ama bien, pero ama con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Ama hasta que tengas que dar la última gota de sangre. Ama hasta que te pierdas en ello. Ama sin pedir nada a cambio. Allin mi yachay quiere decir aprende bien, pero para aprender bien, enseña bien. Aprende lo justo, lo correcto, lo necesario. Si tienes que leer las obras del maestro, aprende a leer entre líneas. Si tienes que estudiar las obras del maestro, aprende a leer lo que no está escrito. Aprende a entender lo que el maestro dice entre las palabras, porque las palabras son limitantes, las palabras te limitan. Nuestros idiomas son muy mezquinos en expresión. Y no todo lo que se dice en la forma escrita o hablada dice todo lo que tiene que decir. Allin mi upayay quiere decir calla, pero calla bien. Aprende a callar, aprende a guardar los secretos que se nos da para guardar. Aprende a guardar los silencios que son oro, pero también aprende a hablar cuando tienes que hablar. El otro es allin mi ruway, ¿qué quiere decir? Haz bien las cosas, pero hazlas de corazón, hazlas con todas las fuerzas de tu ser, hazlas hasta cumplir el final propósito, hazlo de corazón, hazlo con todo. Pero estas 4 no valen nada sin la 5ª, que es allin mi ayay, que quiere decir muere bien. Ciertamente, queridos hermanos, para terminar, muramos bien, hermanos. Muramos de verdad. Muramos hasta que no quede nada de nosotros. Hasta que nos convirtamos en ceniza. Hasta que muramos, hasta que no, de nosotros no quede ni el recuerdo. Muramos en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos. Muramos como debe de ser. Porque en el imperio de los incas, un hermano ayar quiere decir un hermano muerto. El maestro decía, me cerraron las puertas de los mundos superiores porque los maestros me dijeron, tú estás muy vivo. ¿Cierto? Entonces, queridos amigos, allin mi ayay, muramos bien, muramos de verdad, muramos hasta que no quede nada de nosotros.